tal? Soy Agustín Garibay. Y yo, Isaac Guerrero. Y a partir de este momento estamos enmarcados. Pues bienvenidos una vez más a este podcast. Hace un ratito que no nos juntábamos a platicar, pero sí, les damos la bienvenida a este podcast en el que hablamos de merca, de marcas, de estrategia y de negocios. Así mero. Exacto. Y pues ya empezamos, ¿no? De una vez. De una vez, empezamos con nuestras noticias, Eso. mi querido Agus. Venga. La primera es que Meta, antes Facebook, ya tiene un sistema que ya puede leer tu mente y ver qué puedes estar pensando. Leer tu mente. Exactamente. O Entonces, sea, no. De Meta leyendo la mente. Así es. ¿No? El sistema, como trabaja, es que usa una técnica llamada magnetoencefalografía. Ok. Para medir los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas en tu cerebro. Entonces, MEG, que son las siglas, ¿no?, de metaencefalografía, son procesados por el sistema de inteligencia artificial para reconstruir, es decir, lo que sucede con tu cerebro. Al final lo que vemos se transforma en señales eléctricas, en impulsos eléctricos para nuestro cerebro, y el cerebro interpreta. Ese mismo ejercicio lo está haciendo la IA y el tema, y reproduce una imagen tal cual, ¿no? Es decir, tiene una salida, tiene un output para generar la imagen. Y está, o sea, en términos de repente parece real, porque hay varios ejemplos en esta noticia. Y hay algunos detalles que suma o añade con respecto a lo que tú le señalaste, ¿no? Lo señalaste en términos de los ojos. Qué miedo. Entonces, está cañón. Esta noticia es del día de hoy. Es del 4 de noviembre. La fuente es ChatGPT y precisamente hablando sobre lo que ya puede hacer Meta de leer tu mente. Que de eso no ha dicho nada Zuckerberg, ni nadie en realidad. Así es. Y está cañón, o sea, sí hay que tenerle mucho cuidado a la inteligencia artificial. Yes. Y varios pensadores de nuestro tiempo lo están diciendo, ¿no? Sí. Nosotros que crecimos conociendo a Skynet, de repente sí dices, ¡ay! Para los que no sepan, Skynet es la computadora de Terminator, exacto, que en la que hace todo el relajo, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, sí tenemos como esa cosquillita de que llegue a suceder eso, ¿no? Sí, pero sí. Pues bueno. Que nos empecemos a pelear con las computadoras a catorrazos, porque justo, ¿no? Lo hemos visto de pronto ahora que todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Sí. Pues de pronto como que la natural, ¿dónde queda, no? Exactamente. Hay muchos especímenes que como que no la manifiestan. No la manifiestan ni carburan. Muy bien, pues yo te voy con esta. Venga. Apple anunció que retirará la publicidad en X después de que Elon Musk apoyara abiertamente una teoría de conspiración antisemita. Ok. ¿No? O sea, a ver, tratando de desmenuzar un poco el tema, traemos fresco el tema de Israel. Israel y Gaza, ¿no? es tal cual. Se han estado dando muchos altercados a nivel mundial en contra de gente que profesa la religión judía y gente que profesa la religión islámica. Uh-huh. Por fanáticos que toman uno u otro partido. Exactamente. Pero ¿qué pasó aquí? Es decir, Apple era un anunciante en X, ¿no? Y el dueño de X de pronto apoya abiertamente una teoría de conspiración antisemita. Uh-huh. Y se retira como anunciante de... Híjole, fíjate que este tema de Israel y Gaza, yo me comencé a meter cuando estaba en la prepa, en estos ejercicios de el modelo de las Naciones Unidas. Claro. En donde estaba era el TECMUN, tal cual. Ajá. ¿No? O sea, ya 1992 y ya estábamos en ese tema. Sí, ¿no? a mí me tocó en la prepa. Yo estudié aquí en el Colegio Americano, y entonces el Colegio Americano en inglés es Puebla American School, uh-huh. Entonces era el PASMUN. El PASMUN, ¿no? Okay. Que también en Puebla es muy, muy sonado, muy famoso.
Y en ese entonces... Gran ejercicio, por cierto. Muy ¿no? bueno. De pronto el ponerte en los zapatos literalmente del otro, sí. te genera como un buen... Una muy buena perspectiva de las cosas. Y fue tal cual eso, y yo tenía una maestra de historia mundial que, pues, si puedo decir que heredé el tema de poder analizar, de ver puntos y cómo se conectaban, es mucho gracias a ella y a las clases que tomaron también mis hermanos con ella y Bien. que yo absorbí. Entonces, desde ese entonces, porque uno de los temas que se habló precisamente en el que yo participé era Israel y Palestina, ¿no? Que ahora, que estoy siguiendo a Alfredo Jalife, me aviento todas sus conferencias de todas las semanas, me parece fantástico que lo esté haciendo. Pues fíjate, o sea, me he ido adentrando y antes de emitir opinión, como absorber más, claro, ¿no? ¿De dónde puedo absorber más información? Lo que deberíamos de hacer todos como ejercicio, pero Así tristemente no es común. Cañón. Y entonces, hay un libro que recomienda que se llama, escrito por un judío, que se llama The Invention of Jewish People. Y él dice, a ver, ¿quién está diciendo el tema antisemita? ¿No? ¿Quién dice que es antisemita? ¿No? Dice, porque la mayoría de los judíos que de pronto declaran antisemitismo ni siquiera son semitas, son házaros. Los házaros se convirtieron en el año 400 o 600 algo, se convirtieron al judaísmo, no son de las tribus originales de los judíos. De Israel. Entonces, el tema el término antisemita hay que también matizarlo y tomarlo con pincitas, sí. Exacto. Es todo un tema. Digo, yo no quiero manifestar una postura así en realidad. Así es. Pero le sucede lo mismo a los palestinos. Es un término pues que viene desde los sumerios. Así es. Retomado mucho tiempo después por los británicos para denominar una zona en la que pues relegaron a una gente que el Imperio Otomano no quería y los británicos tampoco, entonces dijeron pues que se pongan ahí. ¿Quiénes son? Los palestinos. Así es. Y está cañón, ¿no? Está cañón, pero bueno, al final, o sea, estamos llegando a ese extremo. Es decir, es muy fácil asumir una postura a favor o en contra del tema que sea. Así es. Y de pronto radicalizarse. Y entonces ahí es lo que no me gusta. Entonces, no le doy la razón ni a Apple, ni a Musk. Ni a Musk, exacto, ¿no? Así es. Pero está feo. Sí. Está feo. Lo que me está gustando, por ejemplo, lo que está logrando conmigo a nivel personal es... Me estoy metiendo más. a entender más el tema porque... y eso es lo que creo que está sucediendo ahorita gracias a la era de la información en la que vivimos, ¿no? Desafortunadamente, no creo que sea el común, ¿no? O sea, te felicito a ti por el ejercicio, creo que te decía, eso es algo que debemos de hacer. Entiende las dos posturas, por qué se está dando el conflicto. ¿De cuál fue el origen del conflicto? Exacto, también? Y después pues ya podrás emitir una opinión. Así es. Pero no, ahora cada vez vemos con más... pero creo cada que vez más común esto de poder opinar. Y radicalmente, opinar Exacto. radicalmente. Sí, asumo la postura y me manifiesto en función de lo que escucho, porque además tengamos mucho cuidado, las redes sociales nos van a mostrar todo aquello que creen que queremos escuchar. Es una caja de eco. Entonces, de pronto, pues sí, encontrar algo distinto se vuelve un poco más complicado. En efecto. Entonces, la invitación es, igual que como les hemos dicho aquí, nosotros también emitimos nuestra opinión con respecto a temas de mercadotecnia, marcas, estrategia y negocios, pero es nuestra opinión. Es decir, no tenemos la verdad absoluta y no pretendemos hacerlo, sino más bien es presentarles una postura para que ustedes de pronto se cuestionen y digan, sí, tienen razón, deja investigo. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Exacto. Muy bien, siguiente noticia. ¿Por qué los estadounidenses están mudando a la Ciudad de México? Esta es una... Ese me encantó porque la vi yo también y además lo platicábamos. Sí. En nuestro capítulo de inmuebles. Inmuebles, de bienes Así es, inmuebles. mercadotecnia inmobiliario. Exactamente.
Y esta es una noticia que publica en español el CEO, así tal cual lo encuentra en Instagram, pero es una republicación de un mini documental que hizo CNBC, que se lo recomiendo mucho, que está en YouTube, precisamente hablando de los expatriates que están viviendo en la Ciudad de México. Entonces, es muy interesante, porque aún así con los niveles de delincuencia que hay en la Ciudad de México, los norteamericanos viviendo aquí se perciben más seguros Claro. que en sus ciudades natales o en las que estaban viviendo antes. Sí. De repente estamos muy acostumbrados a ver la nota roja y a pensar que en México estamos de la patada. No quiere decir que estemos bien, ¿no? Pero cuando te empiezas a comparar, pues a lo mejor no estamos tan mal como pensábamos. Exactamente. ¿No? Me acuerdo mucho cuando se empezó a dar esta ola de atentados por la lucha de la plaza en Monterrey, hace como 13 años. Sí, a mí me tocó, estaba yo viviendo por allá. Y qué cosa, ¿no? O sea, pero me acuerdo mucho justo, un amigo me comentaba que pues muchas familias adineradas en Monterrey se fueron a vivir a Houston. Sí, y a San perdiendo Antonio. muchos de los privilegios que tenían en México, ¿no? El poder tener ayuda en casa, el que tengas a alguien que te lave el coche, que te haga el jardín, por un costo bastante accesible. Y de pronto, después de unos meses, se dieron cuenta de que Houston tenía un índice delictivo más alto que el de Monterrey en ese momento. Está cañón. Y entonces ahí sí dices, híjole, pues mejor me regreso a mis privilegios con mi índice Y no me delictivo. cuesta el doble la vida. Exactamente, y no sacrifico tantas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, este tema está muy, muy interesante, sobre todo por aquello que comentábamos en esa ocasión, la gentrificación, ¿no? Están provocando todos estos norteamericanos que se están viniendo a la Ciudad de México, que de pronto una pieza de pan te cueste 50 pesos, Así es. cuando en otra colonia te cuesta 20. O hasta 10, ¿no? Entonces dices, oye, como que, o sea, sí me gusta que vengas, Ajá. ¿no? Pero hay otras cosas que no necesariamente. Y están desplazando gente, ¿no? Que estaba contenta viviendo ahí, pero pues como los dueños de los inmuebles quieren ganar más, Claro. pues suben las rentas a tal nivel porque que ya no las si pueden hay pagar. demanda y además esa demanda te pagan dólares, Exactamente. pues ¿quién se va a pelear con eso? Así es. Sí. Oye, yo tengo otra. Venga. Pues supiste que se reunieron finalmente. Nuestro presidente acudió a una cumbre. A una cumbre, sí. De la APEC en San Francisco. Pero como niño regañado. Sí, pues sí, porque, oye, digo. Sí. O sea, bueno. Pero acudió. Acudió a la APEC. Exacto, acudió y entonces sucedieron muchas cosas, ¿no? De entrada hubo este encuentro entre Biden y Xi Jinping, que se han estado reuniendo con regularidad y hablando, ¿no? Pero que le vuelve a hacer lo mismo Biden. Yes. ¿No? Ay, sí, después de la reunión las dos partes dicen que fructífera y no sé qué. Y de pronto Biden dice que el gobierno chino es una dictadura. Que él es un dictador. La pregunta expresa fue de la reportera. Además iba con jiribilla. Con jiribilla, claro. La reportera le dice, después de esto va a seguir diciendo usted que Xi Jinping es un dictador. Y dice, pues sí, porque lo es. Así fue la respuesta. Ojo, a ver. Xi Jinping lleva 3 periodos en la presidencia. Exacto. No nos vamos a meter a analizar las democracias, ¿no? Ajá. Simplemente, pues bajo esa premisa, pues sí es. La verdad es que dijo la verdad, solo que el escenario no sé si... Exacto, eso es de pronto lo que nos está fallando, no es exclusivo del señor Biden. El problema es que el señor Biden está en plena etapa de buscar la reelección. Sí. Y pues no se ayuda el compadre. No se ayuda. Fíjate que precisamente, nuevamente retomando a Alfredo Jalife, dice que hay una crisis de diplomacia en el mundo. En el mundo, que está muy cañón el cómo hacen falta diplomáticos de carrera, o sea, bien formados, como los que vinieron en los 60. O sea, imagínate que diplomáticos como los que están ahorita hubieran llevado el mundo en los 60s o en los 70s. No, imagínate, la crisis de los misiles en Cuba.
Imagínate. O sea, nada más. o sea, la Guerra Fría se hubiera hecho realidad. Así es. Porque sí, Así en es. efecto, de nuevo no somos exclusivos. Ujú. Sí hemos tenido unos episodios lamentables de política Sí. eh, en Exterior. Sí, sí. México, ¿no? Cañón. Pero este señor se pasa, ¿no? Y luego, bueno, Xi Jinping también se reunió con Andrés Manuel López Obrador Así es. para hablar del tema de De fentanilo. fentanilo. Nada Así más es. que no nos dijeron que acordaron, Exactamente. ¿no? O sea, sabemos que lo discutieron, pero no en qué quedaron. Y que estaba incluido el tema de situación de crimen organizado en temas de distribución sobre el asunto. Entonces, que principalmente fue un tema de seguridad, de lo que Exacto. hablaron. Y no dijeron nada de litio, ¿eh? Así es, sí, ¿no? Que había una empresa china ahí lista para explotar los yacimientos de litio en México. Así es. Y el corolario de esa reunión es que Andrés Manuel no quería salir, no En la quería foto. salir en la foto porque estaba la de Perú. Entonces digo, yo no salgo en la foto porque está ella. Y entonces, como niño regañado, le digo, pues separados, mijos. Entonces tú por allá, pero todos salen en la foto. Y pues salió en la foto. Sí, 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 sí. No sé qué nos depare, porque a ver, ninguna de nuestras dos principales candidatas a la presidencia Ujú. tiene características de ser diplomática, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad, difícilmente vamos a estar peor, pero no creo que mejore. Sí, Gane así. quien gane. Pues sí. Bueno, muy bien. Tercera noticia, porque normalmente nos quedamos en dos. Vamos con Nos la quedamos tercera. en dos, pero si ya la tienes, venga. Ahí está. Es que esta me pareció fantástica. Todos conocemos a la empresa de FTX, ¿no? De Sam Bankman, Bankman-Fried, ¿no? FTX era esta plataforma de compra e intercambio de bitcoins, de criptomonedas. Y Tristemente célebre. tristemente célebre. Y se da a conocer la noticia que el gobierno de Estados Unidos sí conocía lo que estaba sucediendo. Y qué rudo, ¿eh? Internet rastreó el fraude, recopiló pruebas irrefutables y se lo entregó en bandeja de plata al gobierno. Luego, desde Elon hasta India, todos gritaron en línea durante un mes completo hasta que el Estado finalmente, y de mala gana, recoge ese reporte que les enviaron por Internet. La denuncia del fraude de FTX no provino de las instituciones establecidas, sino de individuos en Twitter. Personajes como Ian Allison, Eric Voorhees y David C. Morris jugaron un papel crucial en revelar la realidad detrás de la fachada de Sam que había construido. Fue la agudeza y el escepticismo de estos individuos lo que impulsó una investigación más profunda y eventualmente llevó a la acción del sistema de justicia. Esta noticia la estoy tomando de Canal Mutuo en Instagram. Los reguladores fracasaron. Los reguladores fallaron en su deber de supervisar adecuadamente el sector de las criptomonedas, especialmente en el caso de Sam Bankman-Fried y FTX. Gary Gensler de la SEC, que es la institución encargada de checar todo el tema financiero y demás, como la comisión de financiera, digámoslo así, mantuvo reuniones privadas con Bankman-Fried, o sea, con Sam, el dueño de FTX, un privilegio raramente concedido mientras atacaba públicamente otros proyectos. Durante estas reuniones se discutió sobre no tomar acciones contra FTX, evidenciando un trato preferencial. Es decir, en todos lados se cuecen habas. habas. Oye, qué triste, porque este tema de las bitcoins tiene todo el potencial para convertirse en the next big thing, Sí, ¿no? La siguiente cosa grande. así es. Pero la han estado regando. Sí. O sea, este señor está ahorita en la cárcel, ya lo acaban de finalmente vincular, ya lo, ¿cómo se dice? Le dictaron sentencia. Así es. Quiso decir, no, yo no sabía, ¿no? ¿Y cuál no sabías, Ajá. compadre? O sea, bien que sabías. Ajá. Y luego está el tema, ¿no? Ahorita en la mañana estaba escuchando justamente de el director mundial de Bitso, que viene a México próximo año para retomar el tema. Y justamente como Bitso en particular ha estado haciendo muchos esfuerzos por promover la regulación del sector, para evitar esto, porque
esto no solo embaucó a miles Así es. de personas, sino que además le da en la torre al negocio. Y La cañón, ¿no? digo, la verdad, pues, ¿para qué matas a la gallina los huevos de oro? Exactamente. Yo diría. Así es. Pero pues como no tengo dinero y no invertí en bitcoins, pues no puedo decir, ¿verdad? Que tengo yo vela en el entierro. En efecto. Está cañón. Ojalá pongamos el ejemplo, ¿no? Estaría maravilloso de pronto Sí. que México fuera punta lanza en lograr poner unas reglas buenas para la operación de bitcoins Sí, aquí. completamente. Fíjate que ahorita que dices eso, hoy en mi vuelta como lo hago cada 4 días de la semana en mi bicicleta, acaban de estrenar en la torre más alta que tenemos en Puebla, que ahora es la torre BBVA. No sé si ya lo viste. No. Pues ya tiene su nombrecito. Ok. Y me quedé pensando en esto. Dije, sí es cierto. Puebla quería convertirse en un clúster automotriz, no lo logró porque ya se lo robó, bueno, no se lo robó, sino se adelantó el Bajío. Correcto. En términos de turismo, ahí sí no hay quien nos niegue, ¿no? Un clúster turístico, pero... Para las ciudades que no son playa. Exactamente. Y después de la Ciudad de México. Exactamente. Claramente. Pero a la hora de ver el letrero ahí dije, sí es cierto. Con la cantidad de dinero que hay en Puebla, nos podemos transformar en un clúster fintech. Financiero, claro, totalmente de acuerdo. Así que, emprendedores, comiencen a pensarle, porque Puebla puede transformarse en un clúster fintech. Así que, caudillos de la mercadotecnia. Eso, ya empezando, claro que sí. Pues, ¿qué te parece si vamos a un cortecito? Vamos. Antes de empezar en materia y ahorita regresamos. Órale, va. Venga. Pues ya estamos de vuelta aquí en Enmarcados. Isaac Guerrero y Agustín Garibay platicando de marcas, de merca, de estrategias y de negocios. Y pues ahora sí vamos a entrar en materia en este tema específico. No les vamos a decir qué día es hoy. Y seguramente no van a escuchar este podcast el mero día. Ajá. Pero nos encantó, ¿verdad? Lo estamos sí. discutiendo en nuestra junta de producción, que no tuvimos con el equipo, por cierto. Un abrazo para el equipo. Un abrazo para el equipo. Y este capítulo entonces se va a llamar Los caudillos de la merca. Así mero. ¿Por qué? Pues porque está cerca el 20 de noviembre. Exactamente. ¿No? Entonces, como va a ser estrenado en esas fechas, ya ven que estamos yendo un poco con el calendario, a veces antes, a veces un poco después, pero precisamente quisimos esta fecha del 20 de noviembre, nos gustó mucho para hablar de caudillos y de caudillos de la mercadotecnia, así como de qué otros temas, Agus. No, pues vamos a hablar de justo el tema que tiene de lo que nos pasó buscando a los caudillos de la merca, porque nos costó trabajo. Entonces ese es un segundo tema, los caudillos de la merca. Después vamos a entrarle de lleno a un temita que traíamos pendiente de los influencers. Es decir, en términos de, hablando de este tipo de personas, ahorita ya platicaremos de la definición, pues hoy los influencers los podemos entender como una especie de caudillos, ¿no? Sí. Pulverizado. No sé todavía si son caudillos o son como estas figuras. Tengo una amnesia de términos últimamente. Es viernes y va a ser puente. Yo creo que sí, ¿no? Pregoneros, ¿no? Ajá. Tal vez como pregoneros todavía les falta, creo, un poquito para convertirse en caudillos, pero ya lo discutiremos ahorita que entremos en materia con las definiciones que traemos para ver si acordamos que si sí o si no. Y en una de esas hasta escribimos un libro, ¿no? Así es, me late, claro que sí. Dentro de esto vamos a hablar de la definición de marca personal. Correcto. ¿No? Digamos que en este tema de lo que va a conectar un poco los caudillos con los influencers. Y pues trataremos de darle este twist que nos gusta para hablar de merca. Exacto. Y luego ya de colofón de salida, pues vamos a hablar, que tiene mucho sentido porque va a empezar pronto, el Buen Fin contra el Black Friday. Así es. Y todos los fines especiales que hay en México que ya se inventaron, que son como 3. Sí. Cuando yo los acabo de leer la semana pasada, yo, Está cañón. Sí.
Pero bueno, o sea, me gusta que queramos apropiarnos de cosas que sí funcionan. Ajá. No me gusta el cómo se implementan, pero bueno, ya platicaremos del tema. Así es. Pues, sin más preámbulo, comencemos, ¿no? Comencemos con los caudillos de la merca. Con los caudillos. Vamos a hablar, obviamente, pues nos da origen al tema la revolución, ¿no? Y todos sabemos que hubieron personajes que se distinguen, ¿no? De manera clara, y cada uno representaba un punto de vista muy particular y único, ¿no? Fíjate que eso tiene, al menos nuestra revolución, sí. Fue un conflicto armado que duró 11 años sí. Y que tuvo muchas corrientes al interior del movimiento, es decir, bueno, ya entraremos en materia ahorita que empecemos a hablar de las personas, pero tienes razón, y de ahí viene, por lo menos en México, la utilización del sobrenombre Así es. caudillo. Caudillo. Sí. ¿Pero tienes ahí la definición? La definición viene del latín capitelium o cabecilla y es un término empleado para referirse a un líder ya sea político, militar o ideológico. Y ya cuando leo eso, entonces dije, toda la razón, ¿dónde están los caudillos de la merca? Así es. ¿Y qué? ¿Dónde triste, están? Qué ¿Dónde triste, están? Exactamente. Qué triste, pero está padrísimo. Yo, fíjate que complementando esta definición que tienes, Venga. Quisiera comentar esto. En términos académicos como populares, el término caudillo evoca al hombre fuerte. Sí. Cuando nos referimos al caudillo, señalamos a quienes ejercen un liderazgo especial por sus condiciones personales, que surge cuando la sociedad deja de tener confianza en las instituciones. Sopla. ¿No? O sea, ahora sí, no hay manera de hacerse un lado. O sea, esto pues, te está diciendo, a ver, si eres caudillo, vas por acá, y es sobre todo porque hay un vacío, porque alguien está dejando de hacer su trabajo. Hablando de ese vacío, precisamente haciendo la investigación, pues está el libro de Enrique Krause, Siglo de Caudillos, que para quienes no lo han leído, pareciera que él hablaría de los caudillos de la Revolución, y no, habla de los caudillos del siglo XIX, empezando por Miguel Hidalgo. Y lo que me gusta mucho es que dice, los caudillos surgen precisamente por este vacío de poder que existía en la Nueva España. Exactamente. Tómala, barbón. Pero fíjate desde dónde estamos arrastrando el conflicto. Sí. Porque, a ver, si ahorita estamos hablando de este conflicto armado de 1910 a 1921. Guerra civil, que no sé por qué nunca le decimos que fue guerra civil, pero pues fue una guerra civil. Porque es más dramático hablar de revolución, coincide con la revolución bolchevique, y yo creo que, ¿no? Dijeron, ay, estos están igual, y sí. Órale, son revoluciones. En términos de mercadotecnia, vendió más el término revolución que guerra civil. Se puso más de moda. Pero tienes razón, era una guerra civil, ¿no? Y si volteas al siglo anterior, en 1800, o sea, la independencia se proclama en 1821, y de 1821 a que llega Porfirio Díaz al poder, tuvimos un desfile impresionante de personajes, presidentes, emperadores, con unas filias y fobias tremendas. Y mucho también de la perspectiva que no tenemos que olvidar, hasta desde la perspectiva de la religión. Sí, ahí sí, está, sí, está también, involucrada, incluida, está, por supuesto, mezclada la religión católica y luego los masones con Juárez. Sí, bueno, ¿no? Que ya venían desde antes. Sí, ¿no? Pero se manifiestan ya de manera muy específica en la silla presidencial. Para quienes no han visitado el palacio de gobierno en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, les recomiendo mucho visitarlo, porque ahí está la primera sala de senadores y precisamente está llena de símbolos masónicos, y también se puede visitar al ladito, pasas de esa sala y está toda, digamos que todos los elementos, la memorabilia de masónica de Juárez, y también una que otra relacionada con él y con ciertos personajes que también estuvieron ahí con él. Entonces, altamente recomendable. Me encanta que siempre damos estos pedacitos de cultura que siempre son necesarios, porque, híjole, la cultura general
siempre es necesaria, Sí. pero cada vez está más escasa. Exactamente, sí. Oye, continuando con esto, también me encontré esta frase dentro de las definiciones. El título de caudillo se adaptó en español a la voz alemana Führer Ajá. y a la voz italiana Duce, Duce. que están vinculadas con dos personajes non gratos de la Non gratos. historia del siglo pasado. Está cañón. Sí, está cañón. El Führer, Adolfo Hitler, y el Duce, Mussolini, Benito Mussolini. Que al final, o sea, ya leyendo, digamos, un poco sobre esto, haciendo la investigación, Agus, lo que a mí me gustó mucho es este vacío de poder o de una cabeza que ordenara todo. Lo que genera son personas que creen que es la realidad que ellos perciben es la realidad que tenemos que vivir todos los demás. Exactamente. Entonces, Se convierten en el extremo, es decir, sí, un vacío en donde no hay, después se convierte en un todo en donde radica en una sola persona. y que además impone su propia percepción de lo que debe suceder, se lo trata de imponer a todos los demás. Y entonces, así como él cree que él está correcto, el otro cree que está correcto, y por eso de repente se agarraban. Tenemos estos como sucedió en la revolución. golpes tan fuertes. Porque en el siglo XIX, o sea, sí había estos como vaivenes de poder, sí estaban los caudillos, pero creo que se sintió más en la revolución de yo voy contra ti, ¿no? O sea, Sí, porque incluso, a ver, se ha dicho mucho, ¿no? uh-huh. El comunismo se anidó en América Latina, Uh-huh. pero la verdad es que en México ¿No? no tenemos ese nivel, Uh-huh, uh-huh. ¿no? Probablemente porque, como bien lo dijo Porfirio Díaz, estamos muy cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero, digamos que hicieron lo debido. Exactamente, pero al final, ideológicamente, fue un movimiento muy fuerte. Sí, sí. Muy, muy fuerte. Y desde la perspectiva que es la filosofía personal individual, ¿no? De cada uno que representaba y decía, esto es lo que tiene que suceder para el país, y trataba de imponerse, y así como él lo creía, así lo creían otros tantos más, y por eso se daban la lucha de facciones. Correcto. ¿No? Y de individualidades y de egos. Y tengo aquí a los 5 caudillos de la revolución. Venga. Empezamos con el caudillo demócrata, Francisco I. Madero, que no son dos personas, Exacto. ¿no? Que yo me acuerdo que era Indalecio y le han puesto Ignacio. Sí, yo también tengo esa duda. Me encantaría preguntarle a algún historiador para ver cuál es la verdadera. Exacto, porque ¿No? en Wikipedia aparece Ignacio. Yo me acuerdo que en primaria nos decían era Francisco Indalecio Madero. Y que sonaba mejor Francisco I. Madero. Exactamente. Bueno, como dice Google, Francisco I. Madero. Exacto. Sí, también, ¿verdad? Si lo pones en audio. Oye, a ver, tengo a Francisco I. Madero como el creador del Plan de San Luis, Sí, autor del libro de La sucesión presidencial, sí. que logra sacar a Porfirio Díaz de la silla. Con características principalmente ideólogas. Correcto. Es decir, era un ideólogo, no era un militar. Exactamente. Por lo tanto, Y luego, pues llega al poder, no termina de formar gobierno uh-huh, y que me lo matan al año de haber llegado. exactamente. ¿No? Pues porque se le ocurrió dejar a las facciones ahí. Exactamente, ahí te doy el lugar, pásale, te ayudo y ¿no? luego... Quédate, te perdono, quédate, te Exacto. perdono. Y pues no eran tiempos como muchos de Exactamente, mucho perdón. pero bueno, Pero pues al fin, hoy tiene esta imagen de idealista. que, o sea, para haber convencido a una personalidad como Porfirio Díaz. o Pancho Villa. También. O sea, Pancho Villa admiraba a Francisco I. Madero. Uh-huh. O sea, precisamente su ideología inspiró mucho a Francisco Villa. O sea, imagínate la personalidad Sí, para decir, Sí. o sea, admiraba a este vato. Es un personaje que me encantaría que pudiéramos tener una biopic, ¿no? Ujú. Como las de ahora, Sí. en donde podamos ver todos los matices, ¿no? La parte espiritista, la parte de... Fue agricultor, Sí. pero también estudió en Francia y en España, o sea... Es familia del viñedo de Parras en Coahuila, Uh-huh. Y que también vayan y visiten, ¿no? Uh-huh. El viñedo en Parras, Coahuila, es muy bonito, y es de esa familia, tal cual. Entonces, finalmente sí, es un ideólogo, pero
pero pues tristemente no llegó a concretar lo que podría haber concretado. En efecto. ¿No? Siguiente caudillo. Siguiente, el genuino Emiliano Zapata, Sí. el creador del Plan de Ayala, que formó al Ejército Liberador del Sur Sí. y promovió la reforma agraria. Ujú. Mucho en función de lo que él vivió de niño cuando le quitaron la tierra a su papá, Así es. ¿no? Y entonces, pues claro, dice, pues la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Exactamente. Lástima que esos ideales, Fueron tergiversados. exacto, cuando los retoma los gobiernos postrevolucionarios, pues terminan por darle en la torre a lo poco que funcionaba y haciendo que no funcionara el Así campo es. mexicano, ¿no? Al final, muy poco de todo lo mucho que se estaba luchando en la revolución, realmente fue arreglado. Exacto. O sea, hubo matanza por doquier, saqueos por doquier, para que al final terminara arreglándose muy poco. Sí, Así está sí, cañón. sí, sí. Emiliano Zapata. Luego, Luego es el adorado Francisco Pancho Villa, que se llamaba Doroteo Arango, Doroteo. pero que tomó el sobrenombre de un cuatrero. Así es. Este sí es de los personajes más entrañables, Hay una yo serie. creo, por cercano, Sí. ¿no? O sea, pues es un tipo derecho, rudo. Rudo, sí. A ver, ojo, es el único mexicano que se metió a Estados Unidos, al territorio norteamericano, les robó y vivió para contarlo. Exactamente. Y fíjate, hay una anécdota personal. En la escuela que yo estudiaba, hacíamos plays, ¿no? Las obras de teatro. Bien. Desde chico. Y desde kinder, ahorita que me acuerdo. Bueno, en uno de esos plays que fue en segundo o en tercero de primaria, me tocó hacerla de Interpretar Pancho a Villa. Pancho Villa. Entonces, Qué es maravilla. muy personal para mí el personaje de Claro. Pancho Villa. O sea, sí me marcó desde la perspectiva de, te toca hacer Pancho Villa, y como que volteaba yo a verlo y yo, o sea, sí había un tema de admiración Sí de lo mi parte. encarnaste, o sea, sí. Sí. Sí, es que, de verdad, a ver, tengo aquí El Centauro del Norte, Ujú. enfocado en el beneficio común, Sí, una especie de Robin Hood a la mexicana. exactamente. Eso hacía, ¿no? O sea, sí de pronto estaba en contra de los hacendados, iba, les robaba ganado, dinero, Ujú. y lo repartía entre sus hombres o entre la gente del Entre pueblo la que gente del lo pueblo. necesitaba. Entonces, bajo esa perspectiva, tal vez no es tan idealista como Madero o como Zapata, Ujú. pero pues se vuelve un justiciero impresionante. Les recomiendo mucho la serie que acaban de sacar ¿En dónde está? sobre Pancho Villa. No me acuerdo si está. Vamos a investigarlo. Yo Bueno, voy a confesarte algo. sí. Tengo la biografía de Paco Ignacio Taibo II, Ok. de Pancho Villa, Venga. Ok. y son de esos libros que nomás no puedo acabar. Bueno, es que ¿Me Taibo, entiendes? sí, Pero es Taibo. de todos modos, pero es Pancho Villa. Sí. Nomás que es una cosa, o sea, parece Biblia. Entonces ahí la tengo. Todavía si te metes a mi Goodreads, puedes encontrar que ese libro sigue en mi lista de pendientes. Está en Star Plus. Star Plus, en muy Star bien. Plus. Lo que me gustó es que mostraron, y sí, llega un momento en el que Pancho Villa habla de la lucha y de la lucha. Vean la serie, pero él ya no sabe por qué está luchando. Sí, sí le pasó. Tal cual. O sea, es la lucha y hay que seguir el dinero pero ya no sabe para qué está luchando. Que además es lo que decíamos ahorita. La revolución tuvo tantos matices distintos que claro que te puede pasar. Sí. Y era esto de, nuevamente, yéndonos a la definición de caudillo, es yo creo que esto tiene que ser para el país, y entonces, así como existo yo, existen otros 3, Claro, otros 5, claro. y entonces, pues, se contrapuntean, y a ninguno se les ocurrió decir, oigan, todos queremos... Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Esta maravillosa foto, cuando llegan Zapata y Villa a la Ciudad de México Sí. y que se meten al Palacio Nacional y se toman la foto, Villa sentado en la silla presidencial y que Zapata le dice, ¿no? Siéntese usted porque esa silla está maldita, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran enfrentado? ¿Te imaginas? Sí. O sea, no. Sí, está cañón. Bueno, tercer caudillo revolucionario,
el inflexible Venustiano Carranza, alias el Barbas de Chivo. Así es. Creador del Plan de Guadalupe, promulgó las reformas a la Constitución en 1857 y proclamó la Carta Magna en 1917. Así es. Si ustedes festejan, como muchos mexicanos, el Día de la Constitución, el 5 de febrero, o alrededor de, ¿no? Antes de la jornada de 17 semanas en la NFL, pues así ahí es. teníamos justo este tema de, nos tocaba el Super Bowl, Ajá. con el día de descanso, sí, pero pues ya nos lo cambiaron. Ya nos lo cambiaron. Y bueno, pues sí, gracias a él tenemos esta Constitución ya muy maltrecha en estos tiempos, sí. De pronto, ¿no? Pero además, es una Constitución que es todo un ejemplo a nivel mundial. Sí, para el tiempo en el que estuvo, totalmente de acuerdo. Y pues todo lo que eso implica. Y me gustó que tal cual que lo introdujeras como el inflexible, porque nuevamente creo que tuvo la oportunidad de sentarlos a todos y decirles, a ver, todos queremos el bien para el país, yo propongo esto, ¿no? Sí, porque justo él venía de Chihuahua y pues de Sonora estaba Álvaro Obregón, ¿no? O sea, podrían haber juntado fuerzas, literal. Y haber pensado, a ver, todos queremos por el país, ¿qué es lo que quieres tú que suceda? ¿Tú qué quieres que suceda? O sea, que hubiera alguien que tal cual dijera, a ver, todos queremos algo, ¿no? Vamos a sentarnos. Negociemos. Y tal cual ni siquiera negociar es... Bueno, encontremos el punto en común, pues. Exactamente, ¿no? Y que el punto en común es a nuestro país le hacen falta instituciones para que no nos estemos peleando, ¿no? Y podamos ponernos de acuerdo y haya o sea, si tú quieres llegar a la presidente, pues que exista un orden de cómo podemos llegar cualquiera de nosotros a hacerlo. Tan sencillo hubiera sido, ¿no? Y 11 años. 11 años con las pérdidas humanas, pero las pérdidas económicas. Pusimos al país en crisis de tal manera que llegó al Tratado de Bucareli, del cual ya platicamos en otro episodio. Exacto. Entonces, bueno, pues sí. Y luego viene el último, venga, que es el poderoso Álvaro Obregón. El hijo de su maíz. Exactamente. Qué tristeza, porque es el último que le toca la lucha armada, es decir, consolida esta parte final de la revolución. Fue el ganón. Llega a la presidencia y lo primero que hace es derogar el artículo constitucional que impedía la reelección. Y entonces, pues, ¿qué le pasó? Pues se lo echaron 2 meses después de derogarlo, cuando ya había ganado su segundo periodo presidencial, ¿no? O sea, fue el ganón. Qué triste pasar a la historia así, sí, oye. Está cañón. No, y además, pues por el Tratado de Bucareli, nuevamente, vayan y vean el episodio, no me acuerdo en cuál platicamos, pero véanlo, porque es gracias a Álvaro Obregón que no tenemos tecnologización en nuestro país. Que está rudo. Está rudo. Entonces, pero bueno, la imagen del caudillo, ¿no? Exacto, partimos de la definición, platicamos un poquito de lo que implica la imagen y luego hablamos de estos 5 personajes que son históricos, los principales caudillos, aunque como bien decías, Krause mete algunos más a la lista, porque pues sí tuvimos un caldo de cultivo impresionante para lograr eso. La causa raíz, el vacío de poder, ¿no? Alguien que tuviera la sensatez de sentar a todas las partes, a todas las fuerzas, y que dijera, vamos para acá, ¿no? O cómo le vamos a hacer para ir a donde que queremos ir, ¿no? Claro. Entonces, y ahorita mencionábamos, matan a Álvaro Obregón, no se sabe quién. No. Fue Calles. Pero todo mundo dice, pues la orden la dio Plutarco Elías Calles, que entra al quite, se convierte en presidente, y después, cuando viene la segunda elección, que no lo dejan contender, deja a alguien a quien puede manipular. Supuestamente. Y ese alguien me lo manda exiliado de embajador. Que ahí es, o sea, ahí admirable, o sea, sí puedo tal cual, porque le dice Lázaro Cárdenas, le dice, no puedes estar aquí, porque, y el país ya no aguanta
otro enfrentamiento bélico. Entonces, te invito a salir. Entonces, ahí la verdad es que... Fíjate que, no sé si compartas, pero durante los años de la tradición presidencialista priista, a partir de Lázaro Cárdenas, los siguientes, una vez que eran nombrados los candidatos del PRI, terminaban rompiendo con el anterior, sí, ¿no? Constelaciones familiares. Sí, vaya. Sí, da para mucho, pero bueno, pues ¿por qué no vamos a un corte y regresamos para empezar a hablar de los caudillos de la merca? Vamos al corte. Venga. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Enmarcados. Agustín Garibay Isaac Guerrero. Muy bien. Entonces, estábamos platicando hace ratito sobre la definición de caudillo. Platicamos sobre los caudillos de la revolución, precisamente porque estamos grabando este episodio en relación a la fecha del 20 de noviembre. Ya terminando de platicar de ello, entonces ahora queremos platicar, obviamente darle su giro, pero me gustaría darle el giro, Agus, desde la perspectiva de marca personal. ¿Por qué? Ya desde ahorita. Porque los describiste muy bien. Eso fue lo que me gustó. Y dije, aquí está el gancho, el vínculo me late. respecto a marca personal. Cada uno de estos caudillos. Se van a ir dando cuenta, ¿no? Que de pronto traemos los planes y los modificamos sobre la marcha. Así es. Rectificar es de gente sabia, ¿no? Entonces, así es. Sí, me gusta la idea. Entonces, como fuiste introduciendo a cada una de estas personas, le diste un adjetivo. Correcto. Y ese adjetivo es un tema de marca personal. Y eso me encantó. Entonces, ¿qué es marca personal, Agus? A ver, es algo que estamos llamados a tener y desarrollar, pero nadie puede desarrollar la tuya. Es decir, cada uno tiene que ir construyendo su marca personal en función de qué, sus características, lo que dices, lo que haces, la congruencia, ¿no? La marca personal o branding personal, porque también de pronto se usa como sinónimo, tiene que ver con estas características. Es empezar a manejarte a ti como una marca. Sí, ¿no? Tal cual. Y entonces, pues aplican muchas de las cosas que hemos tocado aquí. Pues haz un propio análisis FODA, ¿no? Que de pronto es rudo. Decir cuáles son tus fortalezas es muy fácil, o a lo mejor no tan fácil, pero cuáles son tus debilidades, pues aceptarlas es complicado. Y luego, pues ya empezar a trabajar, ¿no? Sí. En lo que implica. Completamente. Aquí buscando una definición de marca personal, establece centpulse.com. La marca personal consiste en que una persona se considere como una marca comercial. Correcto. La marca personal suele estar enfocada para el segmento de servicios, puesto que la mayoría de personas que opta por convertirse en una marca personal suelen ser profesionistas que ofrecen sus conocimientos, habilidades y aptitudes. Que, pues al final es parte de... Sí, ¿no? Los caudillos eran representantes militares y políticos de nuestro país, de los que hablamos, ¿no? Eran estas personas que marcaban el camino. Exactamente. ¿No? Y entonces bajo esa perspectiva, pues claro que pues alguien que tiene mucha más claridad que los demás respecto a su marca personal, pues tiene más posibilidades de decir hacia dónde va. En efecto. ¿No? Ya que hablamos de esto, yo te iba a decir justo, ¿no? La receta. Venga. ¿Cómo hacer tu branding personal? Eso. A ver, venga. Te decía, comenzamos con el análisis FODA. Es un ejercicio que tendríamos que hacer muy introspectivo. No lo tienes que compartir con nadie. Así es, sí. Si quieres lo puedes compartir, pero no es... Es un ejercicio que normalmente se hace in-house, para adentro. Y después, este me gusta mucho. Tratar de construir una descripción de ti mismo con 15 palabras. Muy bien. 15 palabras de las cuales la mayoría buscamos que sean adjetivos. Así es. ¿No? Hace unos minutos decías, pues describimos a los caudillos revolucionarios con un adjetivo de cada uno.
pero estos señores se murieron hace 100 años, Ajá. ¿no? O un poquito más, y podemos describirlos con estos adjetivos a toro pasado. Ujú. Tú aquí tienes la posibilidad de empezar a forjar tu marca Así es. en función de lo que tú quieres representar. En efecto. Y eso se me hace muy, muy, muy innovador y muy interesante. Así es, hacia dónde quiero ir desde la perspectiva de cómo quiero que me perciban. Exacto. Ya que logras armar tu descripción de 15 palabras, pues la idea es que analices esas 15 palabras y elijas una. La más poderosa. Exactamente. La más poderosa, la que más te llena, la que sientes que te describe mejor, y entonces sí, aprópiate de ella, Sí. ¿no? O sea, vive la cabalidad. Si tú dijiste que eres así, pues a partir de mañana eres así todo el tiempo. Exacto, es decir, tu marca se necesita manifestar en todo lo que haces y en todo lo que produces. Y luego viene un ejercicio que probablemente han escuchado mucho, que es la conversación de elevador, ¿no? Sí. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, pues en una situación muy hipotética, ¿no? Imaginemos que lo que siempre te dicen, llegas a una entrevista de trabajo y tu entrevista de trabajo es con el Departamento de Capital Humano, que a lo mejor está en el 4º piso, y cuando le aprietas el botón al elevador, resulta que se sube en el mismo elevador el CEO, Ujú. ¿no? En esta situación mágica, pues a lo mejor no hay nadie más en el elevador, estás con esa persona, y el viaje en el elevador, pues a lo mejor dura 15 segundos, ¿no? Así Igual es. y aprovechas y dices, pues me voy con este señor a donde vaya y luego ya me regreso a mi entrevista. Y entonces ¿qué le dices a un CEO Ujú. de la empresa en la cual quieres contratarte en 15 segundos? Si le dices, está bueno el calor, ¿verdad? Pues ya empezaste mal, ya perdiste probablemente 10 o 12 de los segundos que tienes disponibles. Sí. Y entonces cuando tienes esta claridad de tener la frase de 15 palabras con las cuales te puedes describir, o tener esta única, ¿no? Pues se la dejas y se la posicionas. Ajá. Hola, ¿qué tal? Soy tal y me dicen, Ajá. y soy la mejor decisión para tu empresa. ¡Pum! Ya no le das opción. Así ¿no? es. Como estas situaciones hipotéticas prácticamente nunca suceden, Ujú. ¿cuál es la moraleja de? ¿Qué te deja este ejercicio? Que cuando te preguntan qué haces o a qué te dedicas, puedas responder rápida y clara y contundentemente qué haces y a qué te dedicas. Exacto. Si tú tienes claridad respecto a quién eres y cómo quieres proyectar aquello que tú eres, no le das pie a nadie Ujú. a que diga, pues yo creo que Agustín es así, Ajá, ajá. ¿no? O cuando yo lo he visto, pues veo que se comporta así. No, no te doy la opción. Es la palabra que yo quiero que digas. Así es. Tal cual. El tema de marca personal es elegir esa palabra porque es la palabra que también quieres que las personas, con las que las personas te describan cuando no estás. Exacto. Y cuando lo haces correctamente, los frutos se dan, Ujú. ¿no? Porque entonces empiezas a tener justamente esta posibilidad en la que la gente empieza a tener un trato diferente para contigo en función de lo que perciben a partir de lo que tú estás proyectando. Así es. Y eso va en función de lo que tú decidiste proyectar. Ujú. Entonces, es un muy buen tip para todos aquellos que hoy todavía no tienen claridad respecto a cuál es su marca personal, Ujú. pues tomen riendas en el asunto Así es. y empiecen a definirlo. Y empiecen a definirlo, pues porque también desde cierta perspectiva nos hemos sofisticado como consumidores y sí, ya comenzamos también, digamos que es un marco mental con el cual trabajamos y desde esa perspectiva es, por ejemplo, como profes, nosotros podemos describir a los alumnos con unas 5 palabras. Exacto. ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Cómo cómo cada profe, pues, cómo te va a describir el profe, qué palabras quieres que use de ti, Exacto. ¿no? Porque al final de pronto puede venir una Y recomendación. lo hacemos, es lo que te iba a Así decir, es. justo. Lo hacemos porque de pronto llega alguien y me dice, oye, ¿a quién me recomiendas para un puesto de esta y estas características? Sí.
Entonces, pues claro, ¿no? O sea, ¿a quién le voy a sugerir? Ajá. Pues de entrada a la gente que conozco más, pero además a la que tengo esta claridad de saber, Ujú. mira, esta persona sí es esto, sí es esto, sí es esto y sí es esto. Ujú. Y entonces te la recomiendo. Así es. Porque cuando uno recomienda, pues va arriesgando un poco también de Exactamente. tu propio prestigio, ¿no? En efecto. Así es. Entonces, claro, pues nunca lo he dicho tan abiertamente, pero pues habrá personas a las que yo no recomiende y habrá otras, muchas a las que sí he Y, recomendado. y fíjate que en los últimos 2 semestres sí lo he hecho evidente y se los digo a los alumnos. De pronto ustedes llegan con ganas de que el profe les dé una recomendación o de, profe, te mando mi currículum para que, y les digo, yo solo voy a recomendar a los que vea que tienen la capacidad de responder. Así que es- al final tienes que ver que lo que estás haciendo en clase está construyendo tu carrera profesional. Pues a lo mejor eso me falta hacer a mí, porque sí de pronto esta claridad y esta... Sí, es recordarles que estás en Sí, un, sí, 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 tal es cual. un, es un entorno de entrenamiento, tal cual. Es un entorno de entrenamiento en el que tú tienes que demostrar que puedes hacer las cosas y te vas a ganar mi recomendación. Exacto, te la vas a ganar, me gustó. Ujú. Pues ya metimos aquí un poco de desorden, Sí. pero de todos modos me gustó porque creo que viene muy a colación. ¿Qué te parece si nos vamos a otra pausita Así y es. regresando retomamos en donde nos Dale, quedamos? vamos a corte. Pues ya estamos acá de vuelta, una vez más, aquí en Enmarcados. En este siguiente bloque, Exacto. Y nos quedamos hablando de la marca personal, pero sí, ahora lo vamos a conectar con los caudillos de la merca. en efecto, De entrada yo te quisiera preguntar, ¿tenemos un vacío en la merca hoy? yo creo que sí. Yo creo que, o sea, cuando alguien quiere hacer una referencia sobre un concepto de mercadotecnia, todo el mundo conoce a Papá Kotler. Sí, sí. Y te voy a decir una frase que dice Martín Díez. Si nos estás escuchando, Martín, un Saludos. abrazo. Que se me quedó grabada. Dice, la paternidad de cosas como esta, de pronto, pues es muy disputada, ¿no? Puede Ujú. haber varios que digan, yo me apunto. Y cuando hacemos el análisis del ADN, pues igual y nos llevamos sorpresas. O sea, Ajá, a lo mejor no es papá Kotler. Sí queda claro quién es la mamá, ajá, ¿no? En este caso la mamá es Procter Gamble. exactamente. Pero sí, Kotler tiene esta fama, ha construido esta marca personal alrededor de ser el papá de la merca, Así es. pero no sé si es, ¿sabes? Al final, yo creo que como fue uno de los primeros, si no es que el primero, en términos Mira, de crear estos conceptos, lo ¿no? que O sucede conceptos con alrededores. Kotler es retoma una teoría de un economista, Jerome McCarthy, en la que hablaba de las 4 Ps. Y él la postula ya como teoría, ya no económica, sino de negocios, Ujú, ujú. porque cuando la publica, todavía el término marketing no estaba Mm, acuñado, exactamente. ¿no? Y entonces, por eso es que se le concede en ese sentido a él este título. Y bueno, ha sido un autor muy prolífico, hay que Ujú, decirlo, sigue vivo, ujú. sigue dando conferencias cada vez. Y clases creo que está en Georgetown. Ujú. Sí, en Georgetown. Yo tuve la oportunidad de verlo hace como 20 años Ajá. y ya daba pena. Hace 20. ¿No? Entonces, Ok. no sé cómo esté haciéndole ahora. Aquella vez estaba el señor Kotler presente, pero la que habló fue su hija. La que Ok. dio la conferencia fue su hija. Nada en contra, ¿eh? O sea, Ujú. te digo, sí, por ahí, este libro que sacó del marketing 3.0 con el tema holístico, Ajá. coescrito con 2 autores de origen indio, Así es, sí. ahí sí yo dije como que se le Sí. perdió la brújula a este Sí. compadre, ¿no? Sí. Pero bueno, no podemos dejar de mencionarlo, por En efecto. supuesto. Y al final también es el nombre de los libros que
que se usan en las universidades para enseñar mercadotecnia, ¿no? Exactamente, porque, o sea, los fundamentos de marketing de Kotler siguen siendo válidos. Así es, completamente. Yo ahí voy a confesar mi pecado, pero pues ya me cambié, ¿no? Ya usamos aquí en la Universidad Anáhuac Puebla el libro de Lamb, Harry McDaniel, Ajá. que creo que uno de sus grandes aciertos es que se han sabido adaptar mejor a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces se explican los términos de manera mucho más específica y eso finalmente tiene, creo, un gran valor. Sí, completamente. Entonces, hablando de caudillos, es el que más sale. Hablando, Sí. recordemos, caudillos, su definición es representante militar, político o ideológico, y entonces, en términos ideológicos, ¿no? El marketing tiene un representante muy importante como, o sea, el más importante o el más fuerte, que más fuerza tiene, digámoslo así, en el sector, es Kotler. Y te decía, me puse a buscar, ¿no? Estos gurús del marketing, me encontré una lista, es un blog, ¿no? También hay que tomarlo con reservas por ello, en la que encuentro 21 personas Ajá, que están recomendando sí. y en donde justamente no está el nombre de Kotler. ¿A quién? Ya tienes tu lista. Ya, Pero ¿a quién tú dirías, quién sigue después de Kotler? En términos del Vox Populi, ¿quién sigue? me vas a retirar el habla tal vez después de decirlo, Ok, muy pero yo creo que en este momento es Seth Godin. Sí, en él estaba pensando. Porque si bien es alguien que ha escrito mucho también, ha sido muy Sí. prolífico, muchos de sus libros tienen conceptos muy buenos que creo que de pronto ensalza de más. Así o sea, es. a lo mejor podría haber hecho un paper y era algo mucho más Deja tú un específico. paper, una Exacto, una algo mucho más cuartilla. estructurado, más en una cuartilla se resumen la mayoría de sus libros. exactamente, pero tiene este mérito Ajá. que se sentó a escribir el cambio que implicó Sí. a partir de la irrupción de estos factores como el Internet de las cosas, las redes sociales Así es. y lo que nos ha modificado como sociedad y entonces, pues claro, ¿no? Sentó unas bases que hoy se siguen discutiendo. Su libro, no se lo pierdan. Bueno, el que yo recomiendo Ajá. es el This is Marketing, que Ajá. creo que es como el que está mucho más específico. Sí, en términos ideológicos es el que tiene su base de Exactamente. donde sale todo lo demás. Pero me gusta también La Vaca Púrpura, me gusta también Los marqueteros somos mentirosos. Hay varios que nos dicen muchas cosas. Sí. ¿no? Y digamos que también es el que ha perdurado a través del tiempo, porque Exactamente. ahorita se me ocurre este chavo que en algún momento fue exitoso y con mucho nombre, se llama Brand Washing, ¿cómo se llama? El chavo Martin Lindstrom. Claro. Martin Lindstrom tuvo un momento en donde parecía que tenía esa fuerza, pero ahorita ya ni sabemos dónde está. Y ¿Sabes dónde qué le trabaja. pasó? No. ¿Qué le pasó? Le descubrieron algunas mentirillas. Y... Sí, justo Martín Díez Ajá. escribió este libro de los 10 mitos del neuromarketing. Del neuromarketing, ok. Y en uno de sus capítulos habla de Martin Lindstrom, cómo de pronto encontró algunas piezas de información, publica un libro y se atreve a decir que su libro, que su teoría estaba basada en estudios serios. Ok. Y pues prácticamente lo que hubiera necesitado hacer eran electroencefalogramas de todas las personas, lo cual no solo era económicamente inviable, sino imposible de realizar en una sesión de grupo. Ándale. ¿No? Y entonces, pues lo desmintieron y perdió mucho vuelo. Ajá. Me acuerdo que a Lindstrom lo vi en uno de estos Wobbies hace Ahí es unos donde años, ¿no? se hizo famoso, sí. Tiene buenos libros, me parece que son mejores los de Seth Godin, ¿no? Pero sí, coincido, como que parecía, digamos pero, que es un caudillo que frustrado tal cual ¿no? es. Sí, tenía el potencial, pero no se le cayó. salieron patas para gallo y entonces se quedó ahí. Oye, yo te quería sugerir Dígame. una caudillo.
A ver, venga. Que no es común, Ajá. ¿no? Pero que por lo menos en mis tiempos de estudiante sí fue algo interesante. Ok. La doctora Laura Fisher, Laura Fisher, a mexicana. ver. Mexicana. Profesora de Mercadotecnia, nacida en México, reconocida a nivel mundial por sus aportaciones, estudios e investigaciones. Ajá. Ella estudió en la UNAM, Ujú. administración, después hizo una maestría en ciencias de la comunicación Ok. y después un doctorado en ciencias sociales y administrativas en la Universidad de Chapultepec. Ándale. Pero es la chucha cuerera de la investigación de mercados en México y Ok. tiene un libro que escribió con el TEC de Monterrey de Mercadotecnia, que es el primero que se edita en México, que habla de casos latinoamericanos de mercadotecnia. Órale. Entonces, también es una Biblia, o sea, está pesada. Te lo voy Pero a prestar. sí me dan ganas de... Te lo voy a prestar porque está muy bueno y Ok. la verdad es que no es fácil de conseguir. ¿En serio? Como lo editó el TEC, Ah, ok. pues, Hizo un hizo tiraje. y se acabó y ya. Pero me gustó mucho y, Ok. y hoy tiene varios libros académicos, pero varios también Ok. dirigidos para la enseñanza. Ok. Entonces, oye, de pronto cuando decimos, ¿y dónde están los caudillos? Pues aquí tenemos una Pues fíjate muy que ahorita cercana. que mencionas a esta mujer, me hiciste que me acordara de otra mujer también muy exitosa, que es Gabriela de la Riva. Claro, claro. Precursora de la investigación cualitativa, reconocida no solo en México, A nivel mundial. De la Riva y Asociados, la mejor agencia de investigación cualitativa en México, Así es. que tiene, bueno, ha sentado precedente en muchas cosas. Y, o sea, si realmente, o sea, no hay agencia de investigación de mercados que tenga la misma reputación que de la Riva Group. Estoy totalmente de acuerdo. Justo lo que tal vez hoy sea Naresh Malhotra en la parte cuantitativa, Ajá, ¿no? ajá. Pues tal vez lo sea Sí. de la Riva, por lo menos en el mercado hispano, Sí. ¿no? Y Bueno, cañón. con los hispanoparlantes. Y que además tuvo mucho auge también cuando estas marcas, y que todavía, ¿no? Estas marcas mexicanas comenzaron a buscar el mercado México-norteamericano, es decir, los norteamericanos con ascendencia mexicana. Claro. Entonces, por el tema de la nostalgia, y entonces dijeron, necesitamos quien sepa de la cultura mexicana que nos ayude, y entonces también ahí de la Riva Group ha tenido una participación importante Destacada, de sí. cómo hablarles Sí. a los de origen mexicano. Fíjate, no lo traíamos tan platicado y especificado, pero sí, ya encontramos dos. Sí, y me da gusto que sean mujeres. Sí, además. Y yo te iba a decir, cuando yo estudiaba, no sé si te pasó porque además coincidimos en los años. Ajá. los años, yo vi a alguien que cuando lo escuché por primera vez dije, quiero ser como él. Ok. Santiago Pando. Santiago Pando, fíjate que no lo ubico. Santiago Pando fue el aprendiz de Enrique Gibert. Ok. Enrique Gibert fue un argentino que llegó a México para ser escritor de telenovelas. O sea, él iba a ser guionista de telenovelas. Ok. Y de pronto vio la posibilidad de migrar a la parte publicitaria. Ok. Y a la fecha es considerado como uno de los personajes publicitarios más importantes en México. A pesar de que era de origen argentino, se naturalizó mexicano. Y tuvo varias agencias. Y en dos de ellas coincidió con Santiago Pando. Y Santiago Pando era esta lumbrera, ¿no? Que parecía que se iba a convertir en el Bill Bernbach mexicano. Ajá, ¿no? ajá. Y de pronto, pues le pasó que se desbordó, Ajá, ¿no? ajá. El movimiento zapatista y de repente ya te entendí, ya esta recordé cuestión sí. como del capitalismo y el consumismo le hizo mucho ruido. ¿Es el que hizo el documental de Creer es Crear? Exactamente. Ah, ya, ok. Y entonces, pues ya se convirtió en otra cosa completamente distinta. Patinó y lo perdimos. Sí, que Creer es Crear me gustó muchísimo. Sí. ¿No? Me parece que filosóficamente
también es algo que necesitamos en caudillo nuestro ideológico. país, exactamente, Sí. pero creo que el púlpito que representaba la publicidad le hubiera dado una perspectiva mayor, le hubiera permitido mayor divulgación, aunque no le hubieran permitido ser tan radical. Así ¿no? es. Y me parece también que saca el tema de creer es crear cuando le gana el libro de The Secret. Sí, Entonces, sí, aunque parecía como una repetición a la mexicana de lo que decía el libro y dices, te quieres montar en la ola, compadre. sí, sí estoy de acuerdo, pero fíjate que fui a la presentación de su libro aquí en Puebla Ajá. y me encantó su moto. Sí, es fantástico. Ser chingón sin chingar a nadie. Ajá. Digo, híjole, qué maravilla Sí, que todos fuéramos así. así es, O sea, sí, sí. que se acabe el yoísmo, Ajá. ¿no? Y que empieces a pensar en, pues yo puedo ser chingón, pero te puedo dejar a ti ser chingón. Así es. No tengo que opacarte para brillar yo. Y entonces digo, eso me hace falta. Para quienes no lo comprendan, ahorita sí realmente estamos en un momento sociocultural de México que no se vivía ni en la década de los 80s ni en la década de los 90s. Les recuerdo que nosotros veníamos todavía y estaba todavía presente el gran el gran monstruo llamado PRI, ¿no? Y parecía que era... Con otro monstruo llamado Televisa. Ajá. Y entre los dos marcaban la pauta de qué se decía y qué se hacía. Y qué se hacía en el país. Entonces, no había la apertura para hablar de muchas cosas en México. Y además se sentía esta imposición monolítica. Yo me acuerdo que era así de, para que se muevan esos y nos dejen hacer algo a todos los demás, está muy cañón. Y entonces, pues obviamente... esta parte de la filosofía que ahorita les puede sonar como, pues eso lo dice cualquiera, pero no, en el momento que lo dice, ¿no? Ser chingón sin chingar a nadie, es porque tal cual en términos socioculturales, este monolito llamado sistema del PRI, ¿no? Que era partido gobierno. 70 años en el poder se dicen muy fácil. Y que obviamente implicaba un control, un tema de no acceso a muchas esferas de poder. Prerrogativas, sí. Que si pues hacemos recursos, memoria, apoyos. Es el origen de la guerra de independencia, ¿no? Sí. Y es de lo que nos quejamos hoy con el tratado tristemente célebre que ya platicamos. Así es. Pero bueno, retomemos algo un poquito más positivo. Sí. Hablábamos de los caudillos de la mercadotecnia, nos costó mucho trabajo encontrar ejemplos claros de caudillos de la mercadotecnia y luego caudillos de la mercadotecnia en México. Así es. Y te tengo uno que normalmente no se le da su lugar como debe. A ver. David Ogilvy. Sí, entrañable también. David Ogilvy es un gran ideólogo del sector de la mercadotecnia, las marcas y la publicidad. A mí me impresiona porque he leído frases, me encantaría leer un libro de él. Tiene dos muy buenos y muy recomendables para entender justamente el cómo se hacía publicidad, pero finalmente mercadotecnia. Y publicidad inteligente. Me encanta esta frase que dice, no estás haciendo publicidad para alguien extraño, estás haciendo publicidad para tu esposa que está sentada junto a ti viendo televisión, cuando todavía se veía televisión. Exacto. Y entonces decía, güey, pues no, o sea, dile piénsale. Algo inteligente, compadre. Así es, piénsale. Sí, fíjate que ahorita que mencionas a Ogilvy, ya lo mencionamos hace unos minutos, Bernbach, creo que también, no tanto como Ogilvy en el sentido ideológico, pero en el sentido práctico. Sí. Oye, desde 1949 funda su agencia y a la fecha seguimos trabajando con estas duplas de arte copy que se le ocurrieron a él. Que se le ocurrieron a él y además métodos que también se le ocurrieron a él. La serie Mad Men está inspirada precisamente en él. Sí, este personaje de Don es maravilloso y me hubiera gustado conocer a Bernbach. Sí, ¿no? Completamente. Que creo que sí, también fue un parteaguas. No sé si Gallup se merezca también por ahí una mención honorífica. Pero como no hay representante, o sea, como empresa dices... No, él que empezó justo a hacer estas investigaciones respecto a las audiencias de los programas. Sí, eso sí. ¿No?
Pero todo el mundo, si te fijas, no lo ubica como persona, lo ubica como empresa. Como la agencia, y que la agencia ya después, claro, hizo muchas otras cosas. Oye, yo te quería sacar a colación este tema, ¿no? En el mes de mayo, el Marketing Clan Ujú. trató de iniciar una cosa que a mí me parece maravillosa, Ok. que fue entregar estos reconocimientos resonancia Ajá. a aquellos poblanos que le han aportado algo al marketing. Ok. ¿No? Bien. Y entonces, pues me gustaría repasar a las personalidades a las que se les otorgó Excelente. Me late. el premio. Y ya ustedes nos dirán si están de acuerdo o no. Muy bien. El primero fue a Jorge Bobby de la Garza, Ok. que fue el... A ver, tiene muchísimos años de experiencia, pero fue el precursor de la primera agencia full service en Puebla. Órale. Íconos Ok. Comunicación. Y bueno, la verdad es que tiene una larga trayectoria como responsable de agencia y en puestos de servicio público, siempre relacionados con la comunicación, también muy vinculado a la academia, en Ok. la enseñanza. Y pues Bobby, si estás escuchando esto, te mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, si lo estás viendo con subtítulos, porque hoy tiene algunos problemas auditivos, Ok. pues con más razón. Con más razón, de claro. verdad. El segundo reconocimiento también muy merecido Ajá. para Martín Díez, Sí. ¿no? Que yo tuve la fortuna de que fuera mi mentor. Martín fue un precursor de la investigación de mercados en Puebla. Fue el primero que hizo una cámara de Gesell en Puebla. Ok. Y pues híjole, Martín, cuando escuches esto te vas a reír, pero sé que lo consideras igual que yo. Su cámara de Gesell, el espejo, bueno, era su departamento, Ok. ¿no? Se salió de su departamento y lo convirtió en la agencia. Ajá. Entonces, la sala de observación era en lo que era la sala y comedor, Ajá. y el espejo estaba en donde era la puerta de acceso de la cocina Ok. a la sala comedor. Ok. Y entonces el espejo era una cosa chiquitita, ¿no? O sea, realmente sí. Ya después, en la segunda etapa de la agencia, ya tuvo una cámara Gesell mucho más en forma, con estudios de isóptica, con Ok. acústica, con muchas cosas. Ok. Y hoy, la agencia que tienen, además, tienen una cámara de Gesell con el espejo de piso a techo. Ok. Porque dijo, de esta manera podemos observar a los niños cuando están sentados en el piso jugando. Eso es todo. Y dices, qué maravilla, o sea, están, ¿no? Innovando y demás. Ajá. Creo que es muy, muy, muy válido esta parte. Creo que tiene mucho sentido. Se le otorgó otro reconocimiento, resonancia a Edgar Estrada, Ok. que es el director de la marca Volkswagen en México. Ajá. Tiene también una larguísima trayectoria, empezó en SEAT, yo lo tuve de gerente de comunicación cuando yo estuve por ahí, una persona sumamente intensa, pero la verdad muy, muy inteligente. Y un homenaje póstumo, un reconocimiento que se le entregó a Bettina Korenyi, pues ya lamentablemente fallecida, pero se le entregó a su hijo. Bettina justo fue una de las primeras conductoras de sesiones de grupo en De la Riva. Órale. Y pues le aportó mucha de esta parte ya en la práctica, y después obviamente se llevó todo ese análisis, ese colmillo a Volkswagen, en donde estuvo en 3 etapas diferentes trabajando ahí. Para aquellos que tuvimos el gusto de conocerla, la verdad es que además era una mujer entrañable, cariñosa, linda, sumamente analítica, muy inteligente. Entonces, una combinación no tan común para alguien de ascendencia polaco-alemana. Ok, ¿no? padrísimo. Que tenía Oye, esas, me encanta esas características. todo esto que estás diciendo por también el tema también regional, porque creo que sí
ya necesita ver este reconocimiento de Exacto. Profesional a nivel de Puebla, ¿no? Y qué contribuciones han hecho a nivel local y a nivel nacional. Exacto, y bueno, queda ya el precedente, esperemos que lo continúen, porque la intención es de pronto empezar a otorgar estos premios, estos reconocimientos a gente que se bote del medio, Sí. ¿no? Entonces, iremos teniendo cada vez más gente que empieza a destacar. Oye, hay empresas muy interesantes en Puebla, ¿no? La Morena, Bachoco, La Zarza, McCarthy's, que finalmente. ya tiene sucursales hasta en Estados Unidos y creo que en Latinoamérica. Exactamente. Que creo que vale la pena reconocer. Entonces, Sí. no sé qué vaya a ocurrir el próximo mes de mayo de 2024, pero me encantará que esta tradición continúe y se empiecen a dar estos premios, ¿no? A mí me gustaría, ya que estamos hablando de reconociendo, ¿no?, a estas personalidades, hay alguien del que no se habla y del que se desconoce normalmente, que salió de Puebla y que ha tenido un impacto muy importante a nivel nacional e internacional. Es José Antonio Fernández Carvajal, claro, el Diablo, el Diablo, presidente de FEMSA. Presidente de FEMSA por segunda ocasión. Y que es también el director el consejo que tiene al TEC de Monterrey. Correcto, del Grupo Monterrey. Entonces, sí, está muy cañón. Qué buena onda, sí. De pronto perdemos de vista estas cosas, o sea, oigan, el Diablo es una institución. Es toda una institución porque llevó temas de innovación a un... O sea, en Monterrey es difícil innovar. Sí. Muy difícil. O sea, hay que realmente, digamos que tuve la fortuna de vivir un ratito por ahí, conocer un poquito de su mentalidad, y son de mente cerrada. Sí. Y que él haya logrado, llegar hasta donde llegó, siendo un chavo un chavo universitario que sale de aquí de Puebla, se va a Monterrey y logra llegar hasta la presidencia de FEMSA y ahorita comandar también el consejo que lleva las riendas de una de las universidades más importantes a nivel México. Y además, oye, el Oxxo está dando un manotazo en la mesa. Así impresionante. Así es. Están por abrir su tienda número 30,000 en México, pero además con todo lo que implica, se están yendo ya para convertirse en fintech. En fintech. Tienen esta parte... No voy a hablar de más porque a lo mejor me meto en problemas, pero sí, estratégicamente están muy bien. Son punta de lanza, una empresa mexicana, es punta de lanza y además es un referente. Y además ya están con presencia en otros países. Así es. En Chile, en Paraguay, en Brasil. En Suiza. ¿No? Entonces, digo, nada más, o sea, de pronto sí, ¿no? Me encanta, qué bueno que lo trajiste a colación porque, por supuesto, es un tema interesante. Bueno, pues vamos a una última pausa y regresamos ya para despedirnos de este capítulo. Así es, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, pues ya estamos de vuelta en enmarcados de los caudillos de la mercadotecnia. Ya estuvimos hablando bastante de los caudillos y de las personas que significan algo importante para nosotros. ¿Qué te parece si cerramos con esta comparativa del Buen Fin con el Black Friday a propósito de la época? Sí. Con algo muy concreto. Venga. ¿No? ¿Qué es el Buen Fin? El Buen Fin nace con Calderón, ¿no? Uh-huh. Y surge en una época en donde el 2008, ¿no? Donde hay una crisis financiera a nivel internacional y por lo tanto se les ocurre hacer este momento, obviamente inspirándose en el Black Friday. ¿Para qué? Pues para poder detonar el consumo en México y que se reavivara la economía. Exacto. Por todos los golpazos que tuvimos durante ese año, ¿no? Exacto. La referencia obligada del Buen Fin, que como bien dices fue algo que no se tenía en México, pues es el Black Friday. Uh-huh. Para aquellos de ustedes que no tienen referencia, el Black Friday es el viernes después del Día de Acción de Gracias, que es el tercer jueves de noviembre. Así es.
las tiendas, por lo regular, liquidan su mercancía. Así es. Decir, todo lo que está en ese momento en el almacén, lo liquidan. ¿Para qué? Para tener dinero fresco, comprar nueva mercancía y hacerle frente a la mejor época del año, que es diciembre. Con las ventas de Navidad. Con las ventas de Navidad. Esto lleva ya varios años en Estados Unidos con números muy positivos. Seguramente todos hemos visto estos videos en los que entra la marabunta a las tiendas y se arrebatan las pantallas. Y bueno, esa parte creo que es la que no debemos de copiar. Exacto. ¿No? Pero se trató de emular un poco esa parte. Es decir, tratemos de propiciar el consumo a partir de bajar los precios de los productos en México. ¿Cuál es la parte que quedó a deber un poco en México? Sí. ¿No? De pronto es en Estados Unidos, cuando ya tienes muchos años haciendo el Black Friday, la gente ya sabe, ahorra y entonces tiene ese extra para gastarlo. Exactamente. En México, como de pronto fue por decreto, no sucedió. Entonces, hubo ahí un esfuerzo muy loable por parte del gobierno de adelantar parte del aguinaldo de los funcionarios públicos para propiciar este incremento en el consumo. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de los consumos se dan a partir de el consumo a crédito. Sí, así es. Los meses sin intereses. Y entonces ahí es donde tal vez pues no termina de convencernos, ¿no? Porque no es lo mismo comprar barato porque el dueño de la mercancía lo está poniendo más barato que me dé oportunidad de comprarlo porque me lo está poniendo a meses sin intereses. Así es. ¿No? Entonces, creo que sí, de pronto vale la pena hacer esta diferenciación. Y ¿no? ahora, pero no solo tenemos el Buen Fin. Eso es lo que me estabas contando. Tenemos el fin irresistible. Entonces, estoy buscando la publicación aquí en Merca, según yo ya lo había visto en Merca 2.0. Hijo, que esa la tenemos pendiente, teníamos pendiente su platiquita. Sí. Pero, todo sucede porque Walmart decide salirse del Buen Fin. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues arma su propio grupo y entonces se llama el Fin Irresistible. Entonces tenemos el Fin Irresistible, el Buen Fin y no me acuerdo qué otro va a aparecer por ahí porque no encuentro la publicación, pero eran como 3 o 4 nombrecitos, ¿no? De esto que va a suceder en estas fechas. Estos días. Porque días. Además, justo, ¿no? Todo empezó tratando de ubicarlo en el fin de semana largo, vinculado con el 20 de noviembre. Es decir, la fecha en la que se conmemora el inicio de la revolución es el 20 de noviembre, pero esta es una de estas fechas que se pueden mover en el calendario en función de ubicarla en lunes o en viernes para tratar de aprovechar y hacer un fin de semana más largo. Exactamente. Y entonces ahí es donde dicen, claro, te están dando un día libre, pues vete a la tienda y compra. Exactamente. ¿No? Date la oportunidad, ya que también acaba de pasar quincena. Exacto, porque eso sí sucede en Estados Unidos. Sí. El jueves de Día de Acción de Gracias no es feriado, pero el viernes sí, porque dicen, bueno, pues te vas a ir a cenar con tu familia, pues qué mala onda que tengas que ir a trabajar crudo al otro día, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues sí, pero oye, hay gente que hace fila desde las 3 de la mañana. Sí, bueno, para entrar. Ni siquiera pasa Thanksgiving con su familia. Algunos no, que dices, oye, pues sí, de lo que se trata esa fecha justo es de pasarla en familia. De pasarla con la familia, pero no, se ponen a hacer fila, ahí, sigo buscando la... No te preocupes, pero no aquí también algo vinculado con el Black Friday de unos años para acá es el Cyber Monday. Sí. ¿No? ¿Qué es el Cyber Monday? ¿Qué es el Cyber Monday? Tradicionalmente, les decía, el Black Friday, pues las tiendas liquidaban lo que tenían en inventarios. Y se llama Black Friday porque además es curioso. De enero al Black Friday, en teoría operan en números rojos. Digo en teoría porque la verdad es que no les ocurre a todas. Exactamente, así es. Y cuando liquidan,
empiezan a operar en números negros, Ujú. ¿no? Por eso es que se llama Black Friday. Y resulta que a alguien se le ocurrió que al lunes siguiente, después del Black Friday, como a lo mejor no Fue sé, Amazon. bueno, fue Amazon, Amazon. no se acabaron los dispositivos en el Black Friday, dijo, pues hagamos el Cyber Monday. Y entonces ya se convirtió en una tradición. Y el lunes, después de Acción de Gracias, hay muchas ofertas de dispositivos electrónicos. Ya hoy sé que es a través de Amazon, pero ya todas las plataformas prácticamente lo tienen, ¿no? Sí. Entonces se vuelve algo interesante. Cañón, pero está cañón, ¿no? O sea, como ya es cultural, o sea, Amazon, considerando que la medida era las ventas físicas, entonces dice, yo voy a tener mi propio Mi punto. propia fecha que no va a coincidir con el Black Friday, Así es. porque yo no necesito que la gente se apelotone en mis tiendas físicas que no Que existen. no existen, así es. Y entonces pongo mi Black Friday. Mi Cyber Monday. Digo, sí. Mi Cyber, Cyber pero, Monday. y entonces Alibaba le aprende y hace una fecha, unos días antes, llamada el Singles Day. Ándale. El Singles Day es el 11 de noviembre, entonces es 111, por eso se le llama el Singles Day. Ok. También aprovechando la tendencia a nivel sociocultural de que en China, Que la hemos platicado acá también, porque aunque Sí. acá no somos chinos y no tenemos la tendencia tan específica, pero tenemos muchos ejemplos. la soltería está de moda. Bueno, de no moda. que esté de moda, está en tendencia Está y, en tendencia, y exacto. agarrando fuerza. Exacto. Está en tendencia y agarrando fuerza. Y por lo tanto, entonces, viendo Jack Ma que la tendencia de soltería en China, entonces por eso también abre el Singles Day, que es uno de los días en los que más se vende en o sea, tal cual venden billones de dólares Sí, en no. 24 horas. Billones de dólares. De por sí. Está cañón. De por sí Alibaba. Si no tienen idea de quién es Jack Ma y quién es Alibaba, pues abran los ojitos de entrada, pero lo que es Amazon para el mundo occidental, particularmente para Estados Unidos, Ujú. Alibaba es para el mundo oriental. El mundo oriental particularmente en y China. toda la zona del Pacífico porque llega hasta Australia. Sí, en realidad, pues sí. Porque por eso Amazon es que no tiene vende. influencia, exacto. Amazon no tiene influencia en Oceanía. Fuera del continente americano y europeo, Ujú. Amazon no pinta No tanto. pinta, así es. Entonces, Qué impresión, ¿eh? Oye, buenos puntos, ¿eh? muy buenos puntos. Qué bárbaro. Sí, sí. Se nos quedó pendiente el tema de influencers, pero lo vamos a sacar pronto porque tenemos ahí también mucho que platicar con ustedes, ¿no? Pero me gustó. ¿Con qué te quedas, mi querido Isaac? Pues me quedo con este buen sabor de boca de reconocer a las personas mexicanas y poblanas, ¿no? Que han tenido un impacto en la mercadotecnia, la manera en cómo la han tenido. Creo que, o sea, eso me deja un gran sabor de boca, ¿no? En términos de, es la degustación, es el bocadillo delicioso que me llevo del episodio. Entonces, me gusta llevarme ese regalo de este episodio. ¿Tú con qué te quedas, Agus? Sí, fíjate que estaba muy interesante. Pues ya les voy a confesar, ayer que estábamos platicando y hoy en la mañana que estamos platicando del capítulo de hoy, justo le decía yo a Isaac, el trabajo que me costó encontrar publicaciones que hablen de esto, Sí. ¿no? Y entonces, claro, con nuestras mentes de mercadólogos, pues empezamos a decir, aquí hay un área de oportunidad, ¿no? Entonces, Exactamente. esperen pronto, a lo mejor hacemos algo ahí en ese sentido, pero de entrada sí, porque hablábamos un poco, por ejemplo, de estos premios que existen hoy en México, Ajá. pero que no nos convencen. Así ¿no? es, los EFI. Entonces, exacto. Pero bueno, yo, ¿sabes con qué me quedo? Me quedo con la parte ideológica. Ujú, Me encantó que hablamos de la definición de caudillo ujú. y entonces quiero incitar a todos aquellos que nos escuchan a que si no están viendo el caudillo que estamos esperando, ojo, no es Mesías ni mucho menos, Así es, sí. pues conviértete en él, Así es. ¿no? Empieza a marcar la dirección en la que debemos de ir y adelante, porque eso Así es. creo que es muy, muy válido, ¿no? Hacen falta caudillos que tengan ganas de llevar
el nombre de la mercadotecnia profesional en México lejos y que sean referentes a nivel mundial. Exacto. Ya vimos que se puede. Así es. Ya tenemos ahí algunos buenos nombres. Entonces, pues adelante. Sí. ¿No? Oye, ¿dónde te encontramos, mi querido Isaac? Me encuentran en Instagram, Isaac Guerrero Jaimes, todo junto, y listo, ahí normalmente hago publicaciones, normalmente sobre temas de noticias, negocios, datos, sí, ¿no? Sí, que nos encantan. Hoy no trajimos tantos datos, fíjate. No, esta vez no, pero ya saben que... ya saben que no faltan. En cualquier momento. Los sorprendemos. ¿Y a ti, Agus, en dónde te encuentran? Yo estoy también en Instagram y en TikTok como prof-agus-mkt. Y pues también podemos echar el coto, por supuesto, ¿no? Así es. Recuerden que nuestras redes sociales están apareciendo en este momento a los que nos están viendo en YouTube. Y si no, están en nuestra descripción para que nos encuentren en Instagram, en TikTok, y ya verá. No, en Facebook también. En Facebook. En YouTube. En donde no estamos es en X. Exactamente, antes Twitter. Antes Twitter, porque ahí sí hay un ambiente medio enrarecido que no nos convence. Completamente de acuerdo. Bueno, si estás viendo o escuchando Enmarcados por primera vez, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Y por favor, también comenta, ¿no? Promueve un poco si te gustó lo que escuchaste. Nos encantará ver que lo compartas en tus redes sociales y queremos escucharte también. Así es, pónganos sus comentarios, por favor, qué les gustó, qué no les gustó, qué quieren aportar, qué les gustaría, de qué les gustaría que platicáramos. Si es que nos equivocamos también en algún punto, ahí corríjanos, por favor, porque esto se trata de un diálogo y participación. Exacto. Pues a partir de este momento salimos del aire, pero nunca dejamos de estar enmarcados.